Pues aquí seguimos cuando son las 11:16 ahora hablando de salud, además de un tema que yo creo que necesita explicación larga. Tenemos para ello con nosotros a Arantxa Arroyo, psicóloga del área de investigación de Autismo España. ¿Qué tal, Arantxa? Buenos días y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y muchas Bien, gracias también encantada. a la Federación por estar siempre disponible cuando os llamamos para explicar algún tema. Y todo esto viene porque hemos visto que hay, bueno, pues un gran número de, vamos a decir, chiringuitos montados alrededor del autismo, que se aprovechan de las Ujú. familias que tienen alguna persona con autismo en casa, se aprovechan de su desesperación y venden una serie de remedios milagro de los que no vamos a decir nombre, por supuesto, para no hacerles encima publicidad, pero sí que queremos advertir de bueno, la no eficacia de este tipo de productos que además incluso pueden perjudicar. Entonces, vamos a empezar por el principio. A mí siempre me gusta no dar cosas por supuestas. Vamos a explicar, Arantxa, qué es el TEA, qué es el autismo y Ujú. qué cantidad de personas tienen esta patología en España. Pues sí, como has dicho, el autismo o TEA, trastorno del espectro del autismo, como también se le llama, es una condición del neurodesarrollo. Esto quiere decir que es una condición que afecta tanto al desarrollo del sistema nervioso antes del nacimiento como al funcionamiento cerebral posterior. Esto se traduce fundamentalmente en que la persona que lo presenta pues va a tener dificultades, sobre todo en dos áreas clave del funcionamiento personal, ¿no? Por un lado, las habilidades para la comunicación y la interacción social, Ujú. y por otro lado, la flexibilidad de la conducta del pensamiento, es decir, la manera en que piensa y se comporta la persona que lo presenta. Sí. Nos gusta también recordar, ¿no?, que cuando hablamos de autismo tenemos que decir que se refiere a una condición de espectro, porque la forma en la que se presenta, ¿no?, se manifiestan esos síntomas del autismo varía mucho de unas personas a otras. Sí. Y no vamos a encontrar o no hay dos personas con TEA iguales, ¿no?, sino que todas tienen pues sus propios intereses, capacidades y necesidades, aunque compartan el mismo diagnóstico, ¿no? Nos Mm. gusta siempre resaltar Lo cual esta hace más característica difícil también. todavía, ¿no? A veces el diagnóstico. Entiendo que qué señales hay. Ahora volvemos al tema de cuántas personas hay, etc. en España, pero mm, claro, si no hay unos rasgos comunes, digamos, Ujú. ¿cómo podemos detectar en el caso de un niño, que entiendo que es muy importante la detección precoz, que tiene este espectro? Pues sí, efectivamente, las señales tempranas del autismo son muy variadas y pueden manifestarse, ¿no?, en varios aspectos del desarrollo, como hemos dicho, pues esas características nucleares del autismo, que son la comunicación, la interacción social y la conducta. Eh, Estas señales pueden variar, ¿no?, como estamos diciendo, Mm. ampliamente entre los niños. Y no todas las personas con este diagnóstico van a manifestar todas estas señales, pero bueno, por poner solo algunos ejemplos, ¿no?, para que pueda quedar claro, algunas de estas señales tempranas que se han identificado pues puede ser como un escaso contacto ocular, ¿no?, falta de interés en juegos de interacción sencillo, como son los juegos de cosquillas o el conocido juego como Cucutraz, Sí. antes normalmente de los 12 meses, ¿no? O, por ejemplo, la ausencia de balbuceo, de sonidos o de palabras sencillas, o también escaso uso de gestos comunicativos, como por ejemplo señalar o decir adiós con la mano, que también estas señales se presentan normalmente también antes de los 12 meses. Y luego otra serie de señales, ¿no?, que podemos identificar como en torno al año y los 2 años, pueden ser, ¿no?, que la persona, el niño o la niña, no responda cuando se le llama por su Por su nombre, nombre, claro. como hemos dicho también, pues eso, no señala, no muestra objetos, no imita, bueno, y le resulta difícil, ¿no?, relacionarse también con otros niños y niñas, o realmente no muestra como interés, ¿no?, por relacionarse con ellos. Mm. Arantxa, entiendo que, así como en términos generales, podríamos decir que cuando detectemos vamos a llamarlo retraso, aunque eso puede dar lugar a dudas, pero bueno, cuando Ujú. no se llega a los hitos que hay establecidos Eso del es. desarrollo, ¿no?, del crecimiento de Ujú. un niño, bueno, es recomendable realizar la consulta a un profesional, porque si no es autismo puede ser otra cosa, pero desde luego cuando no se cumplen esos hitos sí que es interesante que al niño le vea a alguien, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que conozcamos estas posibles señales tempranas del autismo
aunque como hemos dicho, pues se presentan de formas muy variadas, ¿no? Y no en todos los niños y las niñas se presenta de la misma manera. Pero bueno, sí que tenemos identificada como esta serie de señales tempranas, como he nombrado, ¿no? Anteriormente, y que tenemos que insistir también en que por sí mismas estas señales no implican necesariamente que un niño o una niña tenga autismo. Lo más Podría aconsejable haber un retraso siempre. madurativo también, Sí, sí, por ¿no? Algunas ejemplo, claro, coinciden. claro, al tratarse de una condición del neurodesarrollo, ¿no? Pues ahí vamos a encontrar una serie de condiciones que puedan a lo mejor asemejarse o presentarse de manera Claro. también conjunta, ¿no? Entonces siempre pues va a ser aconsejable llevar al niño, ¿no? A acudir al profesional de referencia para que pueda hacer una evaluación exhaustiva y de tal manera que nos permita confirmar, ¿no? O rechazar que estamos ante un caso de autismo o no, Claro. por supuesto. El diagnóstico precoz es importante siempre. La verdad es que yo no creo que haya ninguna patología, ¿no? Que afecte a nuestra salud en la que no sea importante. Pero aquí también porque entiendo que hay niveles y que cuanto antes, digamos que empecemos a corregir o ayudar al niño a ciertas cosas, pues a lo mejor también podemos de alguna forma, no sé si frenar o si hacer que el niño dé algún paso hacia adelante, ¿no? Y que pueda mejorar al menos sus condiciones de vida. Claro, sí, bueno, el diagnóstico que se produzca lo más tempranamente posible, pues va a ser importante sobre todo para que el niño o la niña pueda acceder, ¿no? Sobre todo cuanto antes a esos apoyos y servicios especializados. Sabemos que cuanto antes se identifica y se interviene sobre el TEA, mejor es el pronóstico y por supuesto, la calidad de vida de las personas, ¿no? Mm. que tienen esta condición. Además, porque sabemos que sigue habiendo personas, ¿no? En el espectro del autismo que llegan a la vida adulta sin ser diagnosticada, ¿no? Con las implicaciones que todo esto ¿Qué tiene, eso porque, implica? bueno, pues, claro, no reciben los apoyos que necesitan, cuando lo necesitan, retrasando, por supuesto, todo el desarrollo de estas competencias, ¿no? Y estas estrategias que les va a permitir desenvolverse en su entorno con todo el sufrimiento, ¿no? Que esto Mm. acarrea también para la persona con autismo y su familia, por supuesto. Mm. Esta pregunta que te voy a hacer es difícil, Arancha, pero ¿cuánto de modificable es el TEA? ¿Cuánto de margen de maniobra tenéis? No sé si Pues esto, claro, va a depender de cómo sea, del nivel de que cómo se tenga. presenten, claro, de cómo se presenten como estas características del autismo de la persona, cuál sea también su gravedad, ¿no? Mm. Pero lo que sí que sabemos es que cuanto antes se diagnostique y antes se detecte el autismo, antes se podrá intervenir, con lo cual pues el margen de maniobra va a ser mucho mayor, ¿no? Y va Mayor. a permitir que la persona pueda desarrollar en la medida de lo posible estas habilidades y estas competencias, ¿no? Para que pueda tener y para que su vida pueda ser significativa. Pero no hay que llevarse a engaño porque el autismo no se cura, Arancha. Claro, el autismo no es una enfermedad, con lo cual no podemos hablar de cura, sino que, como hemos dicho, ¿no? El autismo es una condición neurobiológica que afecta, bueno, al desarrollo, a cómo se desarrolla el sistema nervioso y que lleva asociada una serie de características que van a acompañar a la persona a Sí. lo largo de toda su vida. Bueno, Con lo cual no es una enfermedad que requiera cura, como decimos, ¿no? Sino es una característica pues dentro de toda la variabilidad humana, podríamos decir, ¿no? sí. Sí, Entonces, el modifica cómo enfoque. perciben ellos el mundo y cómo se comunican con él, ¿no? De alguna manera. Sí, cómo lo perciben, cómo se comunican, cómo interactúan, ¿no? Cómo, bueno, pues en esa forma particular, ¿no? Que van a tener, porque su desarrollo y su funcionamiento también es diferente, ¿no? Con Mm. lo cual todos los ámbitos se van a ver, pues eso, influidos por esta condición. No sé si os encontráis a menudo padres que cuando tienen el diagnóstico positivo, ¿no? de su hijo se asustan Ujú. mucho. Si tenemos un conocimiento en España amplio de lo que es el autismo o qué es lo que os encontráis frecuentemente en consulta. Bueno, pues sí que es verdad, ¿no? Que afortunadamente cada vez conocemos más, ¿no? Cada vez el autismo está como mucho más presente en nuestras vidas, ya sea por bueno, pues ejemplos que salen en la televisión, en los medios de comunicación o bueno, pues dentro de que en nuestro entorno hay alguien que tiene autismo, ¿no? Entonces, afortunadamente, como digo, cada vez se conoce mucho más, pero bueno, sigue siendo como la discapacidad invisible, ¿no?
Mm. Una condición todavía muy invisibilizada y por tanto cuanto más invisibilizada pues menos se sabe y menos se conoce, ¿no? Con lo cual sí que nos seguimos encontrando mucho desconocimiento o bueno, la existencia de, pues, de mitos, de prejuicios en torno al autismo, con lo cual sí que consideramos que sigue haciendo falta, ¿no? Esa sensibilización y esa concienciación para que bueno sepamos qué es el autismo y podamos, ¿no? Pues dar los apoyos y ofrecer los apoyos que pueda necesitar la Mm. persona, ¿no? Con Ahora que esta hablas de condición. eso, ¿qué tipo de apoyos Sí. o tratamientos o técnicas, terapias necesita normalmente un niño con autismo? ¿Un niño o un adulto? Porque claro, estamos hablando de que también en la edad adulta va a necesitar, ¿no? ese apoyo. Claro, eso es. Pues en este sentido, las únicas intervenciones, ¿no? Por así decirlo, recomendadas para abordar el autismo están enfocadas en la psicoeducación, Sí. sobre todo con una orientación pues, o enfocada en potenciar los puntos fuertes y las fortalezas de cada persona, ¿no? De tal manera que podamos ofrecerles apoyo que favorezcan su desarrollo y que promuevan su participación o su inclusión en la comunidad y su calidad de vida, ¿no? Entonces, el tratamiento más eficaz va a ser siempre el que se adapta a las necesidades específicas. Como Claro. hemos dicho, el autismo El se más manifiesta de forma personalizado, ¿no? muy distinta, eso es, personalizado, individualizado, enfocado a la etapa vital en la que se encuentra la persona, eh, que tenga en cuenta, ¿no? O lo que se busque potenciar su fortaleza y bueno, que esté orientado a promover las habilidades para que la persona pueda participar y estar incluida en la comunidad. ¿Y cómo de bien o mal hacemos esto en España, Arantxa? Si tuviéramos que poner una nota, ¿hay mucha diferencia con respecto a lo que se hace en otros países de Europa? Pues afortunadamente, ¿no? El diagnóstico del autismo ha mejorado sustancialmente en los últimos años y sí que, bueno, pues eso, contamos con procedimientos e instrumentos de diagnóstico cada vez más precisos, Mm. con mayor conocimiento y formación de los profesionales, ¿no? Que nos centramos en atender a personas con esta condición, porque ciertamente ha habido un aumento real, ¿no? En la incidencia de este tipo de trastornos, con lo cual sí que podemos decir que en este sentido ha habido un avance, eh, quizás no todo el avance que se necesita, ¿no? Que sería recomendable, pero bueno, que estamos en la línea, ¿no? De lo que se viene bueno, recomendando Fíjate que yo a te iba a nivel preguntar, también Arantxa, internacional. yo te iba a preguntar, ¿hay más incidencia o es que se diagnostica mejor? O las dos cosas. A lo mejor es una mezcla, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente ha habido un aumento considerable del número de casos que se detectan Estamos y que hablando de por tanto cuánto, a ver. se diagnostican. Pues la prevalencia se sitúa pues eso en torno a 1 de cada 100 nacimientos podría Que presentar es mucho, un diagnóstico, podría recibir. Es mucho. Teniendo en es mucho. cuenta este dato, en España podríamos estar hablando de alrededor de unas 470.000 personas, ¿no? Con este diagnóstico, con diagnóstico de TEA. Claro, pues un Eh, 1% de la población. sí, 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 Claro, un de la 1%, población representa un total. 1% de la población, efectivamente. Bueno, es tremendo, ¿no? La cifra. Más o menos, ¿cuántos nuevos diagnósticos hay cada año? Si lo Pues sabes, ¿eh? esto, Que igual te estoy preguntando demasiado concreto. no, más que nada porque, bueno, este dato siempre es complicado, ¿no? De O sea, decir, porque, claro, bueno, en no hay a lo España mejor informatizado ni siquiera, ¿no? Un sistema que recoja a nivel eso es, global. eso es. No Claro. contamos con estadísticas oficiales, ¿no? Que tengan en cuenta la categoría específica de trastornos del espectro del autismo y, por lo tanto, siempre dar una estimación exacta de cuál es la prevalencia aquí en nuestro país resulta Mm, complicado, ¿no? claro. Pero bueno, si tenemos en cuenta, como he dicho, esta prevalencia y la cifra que suele ser, ¿no? Que está reconocida oficialmente a nivel internacional, pues eso, estaríamos hablando del 1% Mm. de la población. Bueno, la base de datos que haya posiblemente sea la que tengáis vosotros en la Federación Autismo España, que hacéis una labor maravillosa. Yo sé que también de acompañamiento de las familias, que es muy importante, porque además, ¿no? Del trato directo con el paciente,
en muchas ocasiones hay necesidad bueno, pues a veces de asimilación, de apoyo psicológico, de acompañamiento. Es duro tener un hijo con autismo en muchas ocasiones, sobre todo dependiendo del nivel de gravedad, ¿no? Pero cuando hay un caso grave y tienen un entorno en el que no hay otra persona, no conocen, no saben cómo moverse, ¿no? Incluso dentro del propio sistema sanitario, pues es importante que haya alguien ahí que les asesore. Ujú. Bueno, sí que la Confederación Autismo España sí que es una entidad paraguas, ¿no? Podemos decir que agrupa a alrededor de 170 entidades, ¿no? Repartidas por todo el territorio nacional, y nosotros, aunque no prestamos atención de manera directa, ¿no? Sí. A la persona con autismo, a su familia, sí que lo hacemos a través de las entidades que están asociadas a la Confederación. En nuestro caso sí que hacemos una labor, pues eso, de incidencia, de sensibilización, de concienciación, y bueno, pues eso, en mi caso, ¿no? Porque estoy Bueno, habéis en tejido el la área de red, que investigación, no es poco, Arantxa. Haber pues es conseguido, un poco ¿no? Tener, claro, estar al día, y sobre todo pues eso, tratar de transmitir información que sea científica, ¿no? Y eso que bueno, de es. alguna manera sea rigurosa, y para que bueno, que las personas con autismo y las familias puedan tener como referencia, ¿no? Mm. Y que les pueda ayudar en su día a día. Fíjate, yo creo que sería bueno que acabáramos con este mensaje, Arantxa, en los temas relacionados con la salud. Hablamos de autismo y hablamos de cualquier patología que podamos imaginar. Aquí no hay magia, hay ciencia. Y en eso es en lo que nos tenemos que basar. Las mejorías que podamos conseguir en las distintas patologías siempre van a ir de la mano de la ciencia, no de la magia. Eso es, eso es. En este caso, en el caso del autismo, debido a la presencia, ¿no? De esta pseudoterapia, que al final no dejan de ser enfoques y tratamientos que carecen, por supuesto, de todo respaldo científico sólido, Sin ningún y que lo más rigor. importante, que no han demostrado ser efectivos, ¿no? Ni seguros en la mejora de las habilidades, ni de la calidad de vida de las personas con esta condición. Por lo tanto, siempre recomendamos perdón, encarecidamente, pues eso, buscar intervenciones y tratamientos que sí que estén respaldados, ¿no? Por la investigación científica y rigurosa, y que hayan demostrado su eficacia Claro. para esta condición. Pues con eso nos vamos a quedar. Arantxa Arroyo, muchísimas gracias por estar hoy en esta mañana de Federico y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros.